TikTok, las redes, y se da cuenta que las redes sociales pasan de todo un poco, ¿verdad que sí? Pero dentro de todo esto, aquello que literalmente está como en el boom, generalmente procuran es pasar lo que está en el boom. Ahorita en el ojo del huracán, en el ojo del huracán hay algunos pastores y pastoras que están siendo juzgados por muchísimas cosas. Y yo voy a decir esto con carácter de responsabilidad y no voy a decir nombres para que sea exaltado el nombre de estas personas, sino para que entiendan una cosa. Muchas veces no se le tira piedra al árbol que no da frutos, sino que se le tira piedra al árbol que está dando frutos. ¿Alguien entendió esto? Amén. Yo la verdad no tengo por qué caerle a piedras a un cactus, porque un cactus no puede ofrecerme mayor cosa a mí. Pero vea usted una mata de mango a la cual usted no se pueda subir, y la gente que no tiene un palo o no puede subirse, lo primero que hace es apedrearla. ¿Por qué? Porque si golpea en el lugar correcto, el fruto se cae. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Amén. Mamones. Yo creo que dependiendo del árbol y del tiempo, el árbol de mamones es un poco más difícil de acceder que el árbol de mango. El árbol de mango como que da muchas ramas. Yo recuerdo que había un árbol de mamón en mi tierra, sí, allá en Mérida, y ese árbol para subirse era complicado porque había por lo menos 2 metros donde el tronco era muy amplio, muy ancho, y las ramas estaban muy altas. Era difícil, no era, ¿cómo que se llama? No era muy hábil yo para esto, pero en otro lugar sí había una mata que era más accesible, estaba más joven. Pero generalmente las matas de mango tienen la característica de que es como más angosta su raíz y tienen como más ramas, entonces como que el peso de los mangos los hace que las ramas caigan un poco, entonces son como más accesibles, ¿verdad? Entonces es más fácil atinarle a un mango que atinarle a un mamón, pero uno queriendo comer cualquier cosa y no pudiendo subirse, lo que hace es lanzar la piedra. Bueno, esto es lo que ha estado pasando a través de las redes en días pasados y en todo tiempo, y usted se va a dar cuenta que por semanas, por periodos de días, va a ser un pastor tras otro, ¿verdad que sí? Algunos son señalados por malas enseñanzas, por lo que se conoce como herejías, y se entiende que puedan ser confrontados a través de la palabra, en parte, ¿sí? En parte, puedo decirles. Pero hay otros que cuando están dando fruto empiezan a buscar cuál ha sido la causa de su éxito. Ah, caramba, porque ¿cómo le molesta al mundo ver que otro está siendo exitoso o que está siendo prosperado? ¿Ah? Y la Escritura dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera ¿qué? Tu alma. A ver, el mundo nunca va a estar conforme con la iglesia o el pueblo de Dios. Nunca va a estar conforme. Siempre va a encontrar la manera de tirarle. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay un problema, que la iglesia está siendo abucheada, está siendo humillada, está siendo, ¿cómo es que se llama? Apedreada, señalada, aún sin tener causas para demostrar que hay fraudes o que hay enriquecimientos ilícitos, X cosas. Pero muchos callan y dejan de hablar de Dios o de poner su postura y defender a aquellos que están predicando la palabra valientemente. Nosotros lo hacemos a la escala a la que el Señor nos ha permitido y que el Señor nos permita seguir creciendo. Amén. Pero nunca, escuche usted bien, nunca una persona que está dando fruto va a estar tranquila. Lo siento mucho, déjeme decirle, cuando usted tenga frutos, cuando usted esté dando frutos, tiene que estar preparado de alguna manera también para las piedras. Las piedras pueden ser pruebas, puede ser cizaña, puede ser señalamientos. Hay muchas cosas por las cuales la iglesia es condenada, porque hace, porque no hace, porque dice, porque no dice, porque tiene, porque no tiene, porque van o porque vienen, o solo porque existe la iglesia de Dios, ¿sí? Y hemos visto cómo la voz de la sociedad o de aquellos que están manipulados por el engañador, por Satanás el diablo, han ido levantando cada vez más su voz en estos periodos, a tal punto de que toda persona que pueda apedrear y destruir la obra de Dios es aplaudido. Y no tiene que ser causa de extrañarse en usted esto, porque Jesús dijo: si a mí me lo hicieron, a ustedes se lo harán. A Jesús quisieron apedrearlo
y a ustedes también, o a nosotros también, probablemente quieran lanzarnos piedras, tal vez no físicas, pero sí esas piedras espirituales, esos dardos espirituales que procuran en pequeña, mediana o gran escala destruir, acabar o callar la voz de Dios a través del pueblo de Dios. ¿Cuáles de las grandes molestias que tiene el mundo con la iglesia y con la predicación de la palabra? Que la palabra de Dios viene a confrontar directamente la conducta y el corazón de aquellos que están alejados de Dios y que no quieren que sea puesto a la luz aquello que los está condenando, que es el pecado. Pero no señalando hoy el pecado, quiero compartir esta palabra, la libertad que Jesús nos ha dado. Y quiero que usted vaya rápidamente a Gálatas capítulo 5. Hay unas citas bíblicas que voy a leer y espero que me dé tiempo. Y yo voy a comenzar diciendo, para que esto también quede a los que están a través de las redes y que lo verán, que no enseño esto porque ya sea perfecto o porque lo haya alcanzado, sino porque el Señor nos recuerda la postura que debemos tener en cuanto a nuestra creencia y que nuestro corazón pueda estar siendo cuidado y vigilado siempre, ¿sí? Gálatas capítulo 5, desde el 1 al 24, tiene varios textos que yo quiero leer y que usted pueda tomar en cuenta. Gálatas 5, hijo, ¿lo tiene por ahí? ¿Sí? Perfecto. Quiero empezar leyendo primeramente el verso 1, ¿sí? El verso 1 de este capítulo y vamos a brincarnos a otros textos, ¿sí? Dice de esta manera, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No nos hicimos libres nosotros. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No estén sujetos a qué? Al yugo de esclavitud. Esta palabra firme es una llamada de atención a tener cuidado. O sea, estén firmes, ¿sí? Estén alertas. Porque la Escritura dice, mire, el que piense que esté firme, cuidado que no caiga. O sea que la caída está a puertas, ¿sí? La caída puede estar delante de nosotros. Es como cuando usted va caminando normalmente y de repente no ve un bache y se tropieza. Entonces, esta palabra lo que nos hace es tener precaución y tener cuidado, porque hay una libertad que nos fue dada, no que nosotros logramos. Una libertad que nos fue dada de parte del Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay otros textos que quiero leer también. El verso 13, por ejemplo, el verso 13 de este capítulo, si lo tiene por ahí, sí, perfecto, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Ay, 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 aleluya. ¿Quién fue llamado a libertad? Yo fui llamado a libertad. Yo también. ¿Sí? Solamente que no usen la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. Continúa, dice, digo pues, anden o caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, este es el 17, ¿sí? El 16, 17, ¿sí? 16, ajá. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Aleluya. Ahora, quiero que vayamos a otros textos, como por ejemplo Juan 8, 34 y 35. ¿Sí? Juan 8, 34 y 35. El 34, perdón, nada más. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿es de qué? Del pecado. Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hablando acerca de la libertad, tenemos que entender que la primera libertad que hizo Jesús en nosotros no fue liberar, o sea, en el pueblo de los judíos, no fue liberarlos de la esclavitud o de la opresión que había de los pueblos alrededor. Del yugo de los romanos, que siempre había estado allí como bien marcado en esa época, ¿verdad? Jesús no venía a liberar esto, sino que Jesús venía a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado y también de la consecuencia que venía a causa del pecado, que era ¿qué? La muerte, de la muerte. Amados hermanos, cuando nosotros
hablamos acerca de libertad, nos damos cuenta de que el mundo utiliza esta palabra para decir yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y le quiero dar un par de ejemplos, para que usted pueda entenderlo mucho mejor. Estos últimos 5 o 10 años se ha estado rodando muchísimo por las redes el tener libertad financiera. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Tener qué? Libertad financiera. Para no ser esclavos de qué? De un sistema que te obliga a trabajar, ¿sí?, determinada cantidad de horas. ¿Cuál es la meta de aquellos que quieren alcanzar la libertad financiera? No depender de vender su tiempo por un salario. ¿Sí me explico? Amén. A ti te pagan por tu tiempo. Aunque tú haces cosas, a ti te pagan por tu tiempo. Tú tienes que estar 9 o 10 horas en tu trabajo y te están pagando no solo por lo que estás haciendo, sino que te están pagando por tu tiempo. Pero siempre que estás trabajando, tú dices, si yo tuviese este tiempo libre, yo haría esta cosa, ¿verdad que sí? Pero no encontramos cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros sin que nosotros tengamos que estar. Ejemplo, una panadería no puede prosperar si el panadero no hace el pan. Entonces, el panadero es esclavo de la producción, porque el día que el panadero no viene, ese día no se vende. Y ese día no se vende y ese día no hay dinero. Entonces, ¿qué técnicamente es esto? Aunque es un trabajo, es una esclavitud. Y hay trabajos de trabajos, señoras y señores, hay trabajos de trabajos. Pongo el ejemplo de esto. Y es una labor muy encomiable la del panadero, porque usted ve menos el pan. Pero el pan tiene un proceso tan largo que mientras que usted duerme, hay muchas panaderías que están trabajando para que usted a las 6, 7 u 8 de la mañana tenga su pan calientito. Tanto así que mientras que usted duerme, hay panes que se están fermentando para meterlo a hornear a las 5 o a las 6 de la mañana. Toda la noche, señoras y señores, para los que no saben, acerca de pan. Dios mío, me atoré, me hace falta un café. Aleluya. Ella con pan. Con pan. Se me resecó la garganta por la falta de café. Hay otro, ahora, la intención de la libertad financiera, por lo que predican, por lo que enseñan, porque también es predicarlo o enseñarlo o proclamarlo de alguna manera, es que tú hagas que tu dinero te genere ingresos sin que tú tengas que estar esclavizado a algo. ¿Para qué? Para que mientras que algo te produce, tú puedas estar tranquilamente yendo a la playa, yendo al gimnasio, haciendo deporte, cumpliendo otro hobby o emprendiendo otros proyectos. Y nuestra mente a veces no nos dice cómo podemos hacer que algo produzca dinero para nosotros sin que nosotros estemos trabajando. Todo lo que usted está pensando para hacer requiere que usted esté de cabeza, si es posible 24/7. Quiero montar una venta de dulces. ¿Quién hace los dulces? Pero como no puedes pagar a alguien que venda los dulces porque va a ser un sueldo, entonces tú tienes que hacer los dulces, tú tienes que empacarlos y tú tienes que venderlos. Si tienes un negocio, tienes que estar ahí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás amarrando tu tiempo y no tienes libertad. Estás produciendo, pero no tienes libertad. ¿Vale? Ahora, con esto le doy una reflexión. Piensa esta semana qué podemos hacer que nos produzca dinero sin que nosotros estemos ahí metidos. Que nos permita tener tiempo para orar, que nos permita tiempo para ayunar, que nos permita tener tiempo para hacer nuestras actividades con nuestra familia. Piénselo, porque no es imposible, porque hay gente que lo está haciendo. Otro punto en el que el mundo utiliza el término libertad. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Es mi cuerpo y es mi decisión. Aleluya, gloria a Dios. Y el mundo ha llamado esto una libertad. Pero escuche usted bien, lo que el mundo ha empezado a llamar en esto como libertad es literalmente lo que Dios llama esclavitud, que se traduce en pecado. Y hay mucha gente a la que no le gusta escuchar este tipo de cosas. Pero aquello a lo que el mundo le llama libertad, Dios lo llama en su palabra literalmente pecado. Y un pecado que lleva a la muerte. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Muchas mujeres hermosas
y virtuosas que Dios creó a escondidas en el vientre de la madre, hoy en día están utilizando su cuerpo ni siquiera para venderlo, lo están regalando. Lo están regalando. Escuchaba en días pasados un video, diría yo, tonto, de una persona que estaba entrevistando a una niña y diciéndole con cuántas personas había estado. Y esta niña, sin temor ni pudor, estaba diciendo que ella y una amiga estaban haciendo una apuesta a ver quién llegaba primero a acostarse con 100 personas. Mi pregunta es, ¿esto es libertad? Por eso la Escritura dice, no usen la libertad que les ha sido dada para ocasión de la carne. Porque la libertad a la que nos llama el Señor, o la libertad que Dios nos ha dado, no es para seguir cayendo en el pecado. Es para librarnos de las ataduras y de la cárcel que el pecado provocó en cada una de las personas que estaban alejadas de Dios. ¿Usted me va entendiendo? Entonces, ¿qué tantas cosas hace una persona que no conoce a Dios diciendo yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera? Usted puede imaginarse una cantidad inmensa de cosas que las personas hacen con esto. Desperdician su juventud en trasnochos, en licor, en vicios, ¿verdad que sí? En malas compañías, en pervertir su cuerpo y contaminar su cuerpo, que es el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo, y no lo entienden porque están, ¿qué? ¿Esclavos de quién? Del pecado. Están esclavos del pecado. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros decimos, ¿realmente me lleva a libertad lo que mi carne me invita a hacer? Y la respuesta es muy sencilla, no. Voy a volverlo a repetir. ¿Es realmente libertad lo que mi carne me lleva a hacer? Y la respuesta es literalmente no. Porque más que llenarnos, lo que es satisfacer los deseos de nuestra carne o los deseos del mundo, es abrir un hueco más profundo, un hoyo más profundo en el cual literalmente estamos siendo ¿qué? Sumergidos, aprisionados y esclavizados. El endemoniado gadareno se menciona como alguien que tenía muchísimos demonios en su vida. O sea, ¿cuántas puertas habrá podido abrir? ¿Cuántas puertas habrá podido literalmente abrir a su vida o habrán abierto otros a su vida? Usted se preguntará a veces por qué le es tan difícil a una persona en situación de calles recibir una mano tendida para decirle, ¿quieres que yo te ayude a salir de ahí? ¿Usted sabe por qué le es tan difícil salir de allí y recibir una mano amiga? Porque literalmente se convirtieron en esclavos de aquello que los aprisionó. Y usted dice, pero no entiendo si les predico a Cristo todos los días, no entiendo por qué si Cristo es el camino, la verdad y la vida, no entiendo por qué si en todos los lugares se está hablando de Dios, ¿por qué no lo reciben? Porque están siendo gobernados por aquel que permitieron que los esclavizase. ¿Sí? Hay gente que es literalmente esclava del trabajo y de sus jefes. No está mal trabajar, no está mal, pero literalmente se han convertido en esclavos de sus jefes. Muchachos, hay que ponernos la camiseta, hay que salir ya. Ese era el término que utilizaban en donde yo trabajaba. Hay que ponerse la camiseta y hay que apurarse porque hay que salir. ¿Y qué pasaba cuando uno se ponía la camiseta y uno decía, no, sí es verdad, porque esto nos viene más trabajo? Literalmente es eso. Cuando tú te conviertes en esclavo de los jefes tuyos, entonces el hecho de que seas más rápido no quiere decir que te van a dar menos trabajo. Es que ven que puedes hacer más y te van a obligar a hacer más. Porque nunca dicen, si se apuran, vamos a recompensarlos con un día de descanso, pago y con gratificaciones. No, señor y señora. No, joven y jovencita. Literalmente no. Usted ya sabe, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a plancharle esa cestica de ropa. No me corresponde, pero vamos a plancharla porque sentí en mi corazón hacerlo. A la siguiente semana le van a tener la cestita y se la van a poner al lado. Y no le van a decir que la planche, pero cuando usted no la planche, la van a mirar con ojos de
de rabia. Y a la siguiente semana usted va a ver la cesta ahí que no se ha movido y van a empezar a decirle, oye, ¿qué pasa que no has planchado la ropa? No, pero es que la ropa no es mi responsabilidad. No, pero es que el otro día la planchaste, pero fue porque yo decidí de corazón hacerlo, no porque sea mi responsabilidad. No, pero yo me di cuenta que tú puedes hacerlo por el mismo sueldo y en el mismo tiempo, así que yo necesito que tú lo hagas. Entonces, aquel que te contrató, en vez de ser tu jefe, es tu verdugo y se está convirtiendo en alguien que te quiere esclavizar. Ah, que usted es flojo, que no sé qué. Es parte de un ejemplo de lo que es esclavitud. Ahora imagínese usted la capacidad que tiene el pecado para esclavizar a una persona. Señoras y señores, lo que un viernes representó una caja de cerveza o de licor, para el siguiente viernes ya no es suficiente. Para el siguiente viernes hay que hacer más, ¿verdad que sí? Y para el siguiente viernes hay que hacer más, y ya no solo viernes para sábado, sino sábado para domingo. Y después ya no llegan ni los domingos los hombres a la casa, sino que llegan el lunes en la mañana, pasados a licor, y lo que vienen es a buscar su ropa y su comida porque se van a trabajar. Entonces se convierte en un ciclo de esclavitud y la gente lo llama disfrute, pero a lo que la gente llama disfrute en el mundo, Dios lo llama esclavitud. Dios lo llama, no, es que a mí el licor no me controla, pero no puedes dejar de beber todos los viernes. No, pero es que yo hago con mi cuerpo lo que quiera y es mi decisión. Sí, pero ya no te controlas tú, porque resulta que ahora tu cuerpo te está mandando y te está enviando a entregarte a otra y a otra y a otra y a otra persona hasta que se completa un ciclo sin fin, y cuando se quiere sentar cabeza, la mayoría de estas personas no pueden conciliar una pareja estable por el desorden que han propiciado para sus vidas. Así que lo que el mundo llama esclavitud, pero lo que el mundo llama libertad, Dios lo llama por su nombre, esclavitud, pecado, y como consecuencia de este y resultado de este asunto es literalmente la muerte. Literalmente la muerte. Vuelvo a Gálatas 5, donde dice, tú que has sido libre, tú que has sido llamado a libertad, Albert, tú que has sido llamado a ser libre y que has sido libertado por el Señor, aunque seguimos peleando batallas, la recomendación es que te mantengas firme en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Tú sabes qué precio tuvo la libertad que Cristo hizo por ti? Tuvo precio de sangre. Y a usted lo amarán mucho, escuche bien, a usted lo amarán mucho, pero ninguno de los que está a su lado sería capaz de dejarse arrancar una uña de su dedo en carne viva por salvarlo a usted. Y Cristo, escuche bien, a Cristo no le arrancaron una uña, a Cristo lo abofetearon, a Cristo lo azotaron, a Cristo lo humillaron y lo golpearon, a Cristo lo crucificaron y traspasaron sus manos y sus pies con clavos, a Cristo le traspasaron el costado con una lanza. Y no conforme con eso, Jesús le decía, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie más tuvo la capacidad de pagar por esa libertad ni propiciar esa libertad. Y Jesús, a través del apóstol Pablo, dice, procuren no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál era el yugo de tu esclavitud antes de Cristo? ¿Qué era lo que te esclavizaba? ¿Qué era lo que te atraía y que te estaba sumiendo en un hoyo? ¿Qué era lo que te estaba llevando prematuramente a la muerte? Ahí está el yugo del cual Dios te hizo libre. Solo compara la mente de Cristo en tu vida, porque nuestra mente sigue siendo, en la carne sigue siendo la misma, pero ahora compara la mente que Cristo está estableciendo en tu vida, los pensamientos de Cristo, la palabra de Dios en tu vida, y compárala con el que eras antes de conocer a Cristo en tu peor etapa, en tu peak, antes de conocer a Cristo. Compárala. La pregunta del millón es la misma. Si es la misma, yo te invito a que tú nazcas de nuevo. Pero si de alguna manera sigues luchando en contra de esas pruebas y de esas circunstancias, entonces quiere decir que el Espíritu que mora en ti te está llamando a mantenerte libre y a no caer como esclavo nuevamente en esas cosas que te han afectado.
¿La caída está a disposición? Sí, la caída está contemplada, señoras y señores. Pero la intención de Dios no es quedar caído en esas circunstancias, sino levantarte y presentarte delante de Dios sabiendo que alcanzarás oportuno socorro. Amén. Hay un texto que es bastante fuerte para mí y que es el verso 9 en este capítulo, Christopher. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Mire, es un verso tan chiquitito. Es un verso tan chiquitito, pero que golpea tan fuerte, que dice de esta manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Voy a ponerle un ejemplo para que usted pueda entender algo a través del pan, porque habla acerca de esto, ¿no? Los judíos no utilizaban panes con levadura. De hecho, en la fiesta utilizaban ¿qué? Panes sin ¿qué? Sin levadura. La levadura es buena porque hace crecer la masa, tiene su proceso. Pero aquí dice: un poco de levadura leuda toda la masa, apuntando a algo bien particular. Una pequeña dosis de odio en tu corazón que has recibido a Cristo es como una gota de cianuro consumida en tu cuerpo. Es como una gota de veneno que ha sido introducida en tu torrente sanguíneo. No importa lo poco que sea, cuando algo es venenoso, si entra una gota a tu cuerpo, si entra esa gota a tu cuerpo o a tu torrente sanguíneo, automáticamente puede destruir todo lo que es tu cuerpo o tu vida. Y el veneno o el odio, por ejemplo, o el rencor o la amargura es como esa pequeña dosis de levadura que puede destruir la libertad a la cual hemos sido llamados. Entonces, ¿qué hace el odio en el corazón de un hombre o de una mujer? Literalmente empieza a aprisionarlo en un lugar del cual no puede salir. Y aunque ve a Cristo desde su prisión, no puede liberarse, porque sigue atado a eso que lo esclavizó. No hablemos de otras circunstancias, porque literalmente todo aquello que va en contra de los designios de Dios puede esclavizar los deseos de la carne, los pensamientos, las acciones, las intenciones del corazón, todo este tipo de cosas. Pero si solo una pequeña porción, solo un poco puede dañar, entonces Jesús vuelve a decir, o el apóstol Pablo vuelve a decir en esta carta: estén pues firmes en la libertad en la que Cristo los ¿qué? En que Cristo los hizo libres. O sea, procuren que nada venga a leudar su fe, a cambiar o a alterar su fe, o a cambiar o a alterar su corazón. Porque ustedes a libertad fueron llamados. Amén. ¿A libertad fueron qué? Llamados. Aleluya. ¿Cómo se diferencia en el reino de Dios la esclavitud de la libertad? Bueno, sencillo, en los frutos del Espíritu y en el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. ¿Quién ha sido libre realmente? Cuando vemos a alguien que lucha constantemente en contra o se resiste en contra de los deseos de la carne, vemos a una persona que ha sido libre, y aunque sigue peleando en su carne, Dios le ha llamado a libertad, o sea que procura mantenerse libre. ¿Pero de qué Dios nos hizo libres? Bueno, en el 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino ¿de qué? De Dios. Parece que Christopher tiene otra versión más actualizada, pero usted va entendiendo allí, ¿sí? Ahora, alguien que ha sido libre y que el Espíritu Santo ha venido a morar en su corazón, no que ha sido derramado simplemente, sino que ha venido a morar en su corazón, entenderá que el fruto del Espíritu se manifestará ¿en qué? En amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea que hay un abismo
entre una cosa y la otra. O sea que lo que es nuestra carne y lo que es nuestro espíritu están procurando ser separados para que obedezcamos a la voz de Dios. La carne quiere inducirnos a los deseos del pecado, pero el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros ha venido a establecer una barrera que nos impida caer en el pecado y por consecuencia estar alejados de Dios. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Y quiero hacerte una pregunta reflexiva, aún para mí quiero hacerte una pregunta reflexiva. A ver, ¿el Señor realmente nos hizo libres? Yo creo que sí. Amén, amén. Yo sí creo que el Señor nos ha hecho realmente libres. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que quiere volver atrás cada vez que puede? ¿El nuevo hombre creado según Dios o la carne que quiere dominar? Ah, no, a mí no me pasa eso, pastor. No, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca he pensado en volver atrás o dejar o tirar la toalla. No se preocupe. No se preocupe si le ha pasado, porque a muchos les pasa por su mente. Son pensamientos que no vienen de parte de Dios. Son circunstancias que no vinieron para matarte, sino para acercarte más a Dios. Y este tipo de cosas son contempladas entre la vida de un cristiano. Elías ya no quería más, quería que lo desvivieran, como dicen ahí, que le cortaran la luz. Él quería eso, ya no quería vivir, porque su carne y todas las circunstancias y todas las aflicciones lo estaban literalmente agobiando y ya estaba cansado en extremo. Ahora, Romanos capítulo 8 también habla acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu, ¿sí? Porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que literalmente el pecado tiene una ley y también tiene como consecuencia muerte, literalmente. De hecho, la ley de Moisés no salvaba a nadie, señoras y señores. Los había sujetado a una ley por la cual nadie podía ser salvo. ¿Y preparándolos para qué? Para presentar Dios una ley a través de la cual sí pudiésemos ser salvos y ser transformados, sí, que es la ley que se manifiesta a través de Jesús, la ley del amor, de la justicia, sí, donde fuimos literalmente redimidos. Ahora, fíjese usted, el verso 6 en Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, que aquellos que están sujetos literalmente a los designios de su carne, no pueden libertarse a sí mismos. Así es. El único que puede libertar realmente a alguien es Cristo Jesús. Y si tú has conocido la libertad en Cristo Jesús, procura acercarte plenamente a la libertad que el Señor te ha dado. Pero si conoces a alguien que literalmente está atado al pecado, con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, recuérdale que el pecado al mundo lo ha hecho esclavo y que Cristo ha venido para hacer a los esclavos libres del pecado y de la consecuencia que es literalmente muerte. Y muerte eternamente. No quiere decir que no vamos a morir en este caso, pero sí entendemos que la muerte viene a hacer su tarea, pero a los que estamos en Cristo no nos alejará de Él. Por tanto, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir podrá ¿qué? Apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Primera Corintios 8:9 dice, pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Cuidado, porque Dios nos ha libertado, pero para algo, para bendecir su nombre, para mantenernos firmes y para procurar hacer libres a otros que estén en esclavitud, ¿sí? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
Allí hay ¿qué? Libertad. Allí hay libertad, señoras y señores. Libertad. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de justicia. Y aquí quiero detenerme un poco y no extenderme más, sino tomar este verso, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de justicia. ¿Usted sabe que la palabra siervo significa esclavo también? ¿Usted sabía eso? ¿Esclavo? Siervo es lo mismo, ¿sí? Para que usted lo sepa y lo tome en cuenta. Y hay algo bien curioso. Cuando yo leí en el Antiguo Testamento la ley acerca de los esclavos, resulta ser que para ser esclavos había un periodo, un tiempo, ¿sí? Un tiempo establecido. ¿Quién ha leído esto? ¿Quién ha leído esta historia? Bueno, resulta ser que cuando tú eras esclavo se pasaba un tiempo y luego después de ese tiempo tú eras libre. Tú podías irte de la casa de tu amo y comenzar tu vida como alguien que había sido libre plenamente. Pero resulta que la Escritura dice que todo aquello que tú tenías, hijos, ¿sí? Esposa y todo eso, ya no te pertenecían, sino que pertenecían al dueño de la casa. Entonces te ibas libre, pero te ibas ¿qué? Sin nada. Sin nada, literalmente. Sin nada. Ok, eso hasta ahí era increíble. Pero más increíble aún me impresionó saber que el esclavo, luego de haber sido libre, tenía que tomar una decisión y estaba en su potestad, no en el de su amo, en su decisión, si se iba o si se quedaba aun cuando había sido liberado. Usted busque esa historia en la Escritura y se va a dar cuenta que había la posibilidad para aquel que había sido esclavo toda la vida poder quedarse sujeto a su amo, ya no como esclavo, sino sujeto por amor, por honra. Oye, esto a mí me impresionó. Esto a mí me voló la cabeza. Entonces, cuando tú dices que Dios nos liberta del pecado y somos hechos siervos de justicia, estamos siendo traspasados de esclavitud. Pero para seguir siendo esclavo me quedo en mi antigua o en mi vida actual. No, señores, escuche bien, porque para ser esclavos del Señor Jesús no se hace por obligación, no se es tomado por la fuerza y llevado a ser esclavo o vendido como fue José. Se convierte en esclavo o en siervo a alguien, pero alguien se convierte en siervo a Jesús porque lo determina por voluntad propia. Esto es someterse a alguien a quien tú entiendes que conviene estar cerca de él. Porque entiendes que en su casa hay libertad, que hay pan, que hay bendición, que hay abundancia y sobre todo que hay vida eterna. Pero el mundo no contempla de ninguna manera, o una persona que está esclavizada por el pecado no contempla por sí solo el hecho de ser libre del pecado, de lo que él supuestamente disfruta y que le hace disfrutar, para ser y convertirse en un siervo del Señor, porque siente que ser cristiano le limita la libertad. Y resulta ser que el Señor nos llamó a una libertad y a conocer una libertad que el mundo no puede conocer por voluntad propia. Que el Señor nos llamó a experimentar la libertad, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, la salvación, la transformación y también la santificación, y en el tiempo señalado la recompensa que está preparada para todos los que creen, para todos los que han creído en su nombre. Si bien el mundo, o si bien a primera vista no se ve como un beneficio dejar los placeres de la carne para servirle al Señor, resulta ser que cuando lees la letra chica del reino de los cielos, entiendes que vale la pena. En un contrato en el mundo hay que leer la letra chica porque te puede amarrar. Literalmente los contratos tienen ¿qué? Letra chica que te puede ¿qué? Amarrar y te va a perjudicar sí o sí. Pero en el reino de los cielos, la letra chica que la gente no quiere leer es lo que le está impidiendo acercarse a esa bendición. Oye, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos.
¿Serio, Señor? ¿Cómo así? Mientras que haya vida y esperanza. Así es, ¿Ah? Señor, aleluya. No hay pecado que no pueda ser perdonado por el Señor. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Así es. Y más aún, que la salvación no tiene precio que tú tengas que pagar. Y yo no entiendo, pero a la gente le gusta todo gratis. Un full day gratis, le encanta. Le encanta, ¿cómo es que se llama? Un viaje gratis, le encanta. ¿Verdad que sí? Comida gratis. Una limpia gratis les encanta, porque una leída de cartas les encanta al mundo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Un amarre gratis para prueba, para amarrar al que te gusta, también. Eso no lo fallan, mis queridos hermanos. Así es. Pero la salvación gratuita y la libertad gratuita a la que Dios los está llamando, nadie la quiere. No la quiero. Nadie quiere recibirla. ¿Por qué? ¿Tan malo será? Pues déjenme decirles, se están perdiendo de una bendición que el mundo no puede dar. Amén. Se están perdiendo de una bendición que solo Dios, a través de su Hijo y a través de su sacrificio, nos pudo dar, porque nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede ser libre por sí mismo. Lo siento, señores, aunque algunas personas han decidido y tomado la determinación de dejar las drogas por voluntad propia, no es que hayan sido libres plenamente, están luchando en esa situación, están peleando por esa situación. ¿Quién propicia una libertad? ¿Quién transforma a una persona realmente? ¿Quién puede sanar realmente a una persona? Literalmente Jesús. Amén. Si usted no lo ha experimentado, esa libertad, pídale al Señor que le haga libre en las áreas en las que usted no puede, pero no sea sinvergüenza en pedirle que lo libere de algo que usted puede ser libre, señoras y señores. Pídele al Señor que te ayude a ser libre en las cosas que tú no puedes, pero sé libre en aquello en lo que tú sabes que puedes hacer. La mujer adúltera fue hallada en pecado, la trajeron, la querían apedrear, le dijeron a Jesús, la ley dice esto, y el Señor dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Nadie lanzó ninguna piedra, y Jesús le dice, nadie te condenó. No, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Aleluya. Pero la mujer no le dijo, ay Señor, pero es que yo sola no puedo con esto, porque es que me controla este deseo. No. Ayúdame tú. No. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No caigas en aquello de lo cual Dios te ha libertado. Amén. Tengo que decir que muchos caemos. Tengo que decir que muchos fallamos. Tengo que decir que muchos erramos el blanco, y sin embargo el Señor sigue extendiendo su misericordia. Pero el Señor nos sigue recordando, el que te pudo dar la libertad fui yo. El que pagó con sangre tu libertad, tu salvación y tu vida eterna fui yo. Nadie más. El mundo procurará impulsarte a hacer todo lo que tu carne te pida hacer, incluido desvivir al fruto del vientre que ha sido puesto en ti. Hasta eso. El mundo te incitará a hacer todo lo que es contra naturaleza. El mundo te incitará a aprobar todo aquello que no es bien visto de manera moral en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque saben que eso destruye y descompone. Y lo que más complica en todo esto es que, aunque la carne te impulse a esto y tú sientas que no pasa nada, lo que pasa después es el señalamiento de la vergüenza por haberle fallado a aquel que te ha llamado. Personas que han decidido volver a discotecas, personas que han decidido ir a antros, personas que han decidido romper ¿cómo que se llama? El lecho y sin mancilla que tiene que haber en medio del matrimonio, y que saben que hasta el día de hoy esas cosas le pasan factura. Que saben que eso trajo un daño a sus vidas por propiciarlo o por permitirlo. Si sabes que eso puede hacerte daño, procura cuidarte de todo ese tipo de cosas, ¿sí? Amén. Dice Gálatas 5:24, y con esto culmino, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es una tarea.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, de modo que ya no vivo yo, más vive ¿qué? Cristo en mí. No vivo yo, más vive Cristo en mí. La intención del proceso de transformación de un creyente es literalmente que ya no nos veamos nosotros mismos, sino que Cristo sea reflejado. Porque si Cristo toma el timón de nuestras vidas, caminamos en un rumbo muy diferente al que caminamos bajo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Así que, amado hermano, si tú has sido llamado a libertad y Dios ha traído libertad, procura amar y cuidar esa libertad como un tesoro que no tiene valor, que es invaluable. Procura cuidar esa libertad y pide al Señor que nos ayude a sostenernos en esa libertad y poder traer a otros también a libertad. Porque vemos en nuestras casas, en nuestras familias, personas que siguen atadas a las cosas que un día nos ataron a nosotros, que siguen siendo marcadas por cosas que un día nos marcaron a nosotros, o que marcaron a nuestros padres, o que marcaron a nuestros abuelos. ¿No se ha dado usted cuenta de eso? Pues procure que esas cosas sean rotas y que venga la libertad de Cristo a nuestras vidas. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor allí.